Bendiciones a todos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de estar delante de ustedes. Como dijo nuestro pastor, hoy estaremos tocando el tema de sola fide. Esas son unas palabras latinas, sola fide, lo cual, pues como muchos de ustedes conocen, quiere decir solo por fe. Solo por fe. Les invito a que busquemos nuestra Biblia, Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas capítulo 2, verso 16. El libro de Gálatas es una carta del apóstol Pablo muy interesante, donde confronta de modo fuerte y directo a los judaizantes que se habían infiltrado en la iglesia. Y cuando decimos infiltrado, no quiere decir que un grupo de personas judaizantes habían venido de espía a la iglesia, sino queremos decir que había muchos hermanos que venían de trasfondo judío, los cuales en un momento dado habían aceptado a Jesucristo como su Salvador, pero ahora al pasar el tiempo estaban regresando, estaban observando nuevamente, insistiendo en observar nuevamente las prácticas de la ley, y esto lo estaban imponiendo aún sobre los hermanitos gentiles que no tenían nada que ver con la ley de Moisés. Esto era un pacto separado, un pacto aparte, pero estas personas dentro de la iglesia, estos hermanitos judíos, cristianos, judíos o diríamos israelitas de nacimiento y que habían aceptado a Cristo, estaban nuevamente insistiendo en que no se podía hacer solo por la fe en Cristo, necesitaban tener también los actos de la ley. Y ahí llegamos entonces a Gálatas capítulo 2, verso 16, donde el apóstol Pablo dice: la palabra inspirada de nuestro Dios y todo suficiente nos dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Oremos. Amado Dios, Padre eterno, Padre grande y maravilloso, estamos delante de ti. Gracias te damos, Señor, por la gran obra de Jesucristo, porque tú tuviste a bien amarnos cuando no lo merecíamos, cuando estábamos lejos de ti, cuando estábamos completamente contradiciendo tus obras y tu pacto para con nosotros, tu obra para con nosotros. Tú has sido bueno, tú has sido maravilloso, pero nosotros te contrariamos constantemente, Padre de la gloria. Pero tú tuviste a bien el enviar a tu Hijo Jesucristo para reconciliarnos contigo, para justificarnos delante de ti. Oh Padre Santo, te damos gracias por esa obra de Cristo. Te pedimos en esta tarde, Señor, que Jesucristo sea glorificado en nuestros medios, que el nombre de Jesucristo sea exaltado hasta los sumos. Oh Espíritu Santo, exalta a Jesucristo y ministra a cada uno de nosotros en esta tarde. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y a través de la obra de tu Espíritu Santo. Amén. En este pasaje donde dimos lectura, el capítulo 2 del libro de Gálatas, encontramos que empieza, este capítulo comienza con la narración del conflicto entre Pedro y Pablo. Casi todos hemos escuchado este conflicto. Sin embargo, esto no es el centro de este pasaje, sino que el apóstol Pablo está trayendo
desde el primer capítulo haciéndonos énfasis en la importancia de creer y mantener la verdad del Evangelio, de mantener el Evangelio de Jesucristo de manera íntegra. No podemos añadirle nada al Evangelio de Cristo. Por eso encontramos que en el capítulo 11, Él dice, si viniese otro mensaje, o aún uno de nosotros, o aún si viniese un ángel con un evangelio diferente, no que haya otro evangelio, porque no lo hay. Aún si un ángel viniese con un evangelio diferente, que el mismo sea maldito. Lo digo nuevamente, si cualquiera trae un evangelio diferente, aún un ángel del cielo se presentase con otro mensaje, que el mismo sea maldito. Lo dice dos veces, que dice que hace un énfasis, es enfático. Pablo creía completamente en el Evangelio de Jesucristo, estaba firme en lo que creía y estaba dispuesto a morir en esa colina. Interesantemente, en el verso 10, Pablo reafirma y dice, estoy yo tratando el verso 10 del capítulo 1, estoy yo tratando de complacer a los hombres o de complacer a Dios. O sea, Pablo está diciendo, yo no estoy tratando de causar problemas. Yo no estoy tratando de buscar problemas o argumentos o discordia con ninguna persona. Pero estoy firme en lo que he creído. Gracias. Pablo está diciendo, yo estoy firme en lo que he creído. Y si tengo que enfrentarme cara a cara por defender la verdad del Evangelio y lo íntegro de la verdad de la justificación, estoy dispuesto a dar la vida por ello, enfrentarme a quien sea. Aún a Pedro me tuve que enfrentar por esta situación. Y es donde comienza entonces el capítulo 2, dando la narración de cuando se enfrentó a Pedro por la situación, por la verdad del Evangelio y por la integridad de la justificación por la fe. Él se enfrenta a Pedro. Pedro había tenido la visión, ¿se acuerdan allá en Hechos capítulo 10 cuando Pedro tuvo, ustedes han leído eso, cuando Pedro tuvo la visión del manto de los animales bajando de todo tipo? Pedro tenía mucha hambre, estaban sonando las tripas, como nosotros salimos a las 3 de la tarde de aquí, nos está sonando el estómago, y bajaba ese lienzo y él veía toda esa comida. Y decía, Señor, no, yo no he comido cosa inmunda. Y el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Y sucede que cuando Pedro despierta, después de ver esto varias veces, tocan la puerta. Y cuando van a ver, es un enviado de Cornelio. Ustedes se acuerdan de esa historia. Un enviado de Cornelio. Cornelio era un centurión romano. Era un gentil que invitaba a Pedro a su casa. Y Pedro dice, ahora yo entiendo. Y fue con el enviado de Cornelio, fue a casa de Cornelio, entró en casa de Cornelio, lo cual un judío nunca hacía. Entró en casa de Cornelio, le habló el evangelio y aquella gente recibió el bautismo del Espíritu Santo, y allí se vio la manifestación y dijeron, ¿qué impide que esta gente sean bautizados? Pedro fue la primera persona que predicó a los gentiles. Pedro comenzó no solamente ahí, el día de Pentecostés, aunque eran casi todos prosélitos, Pedro había predicado y un montón de ellos habían aceptado a Jesucristo. Y Pedro los había bautizado, pero en este caso no era un prosélito, era exclusivamente un gentil, un pagano, que había aceptado a Jesucristo. Así que Pedro comienza su ministerio de esa manera, viendo todas estas obras.
Sucede que Pedro va a Antioquía tiempo después y Pablo estaba allí en Antioquía. Esto posiblemente sea un poco después del primer concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Y sabemos eso porque Bernabé todavía está con Pablo y es ahí en Antioquía cuando ellos se separan. Y estando ellos comiendo allí lo más tranquilo con los hermanitos gentiles, comiéndose su pernil con arroz con gandules, están allí lo más tranquilito comiendo y Pedro está entre ellos. Pedro está entre ellos, lo más tranquilo comiendo lechón también. De momento llegan unos hermanos y tocan la puerta y cuando abren la puerta son los hermanitos que venían de Jerusalén. Estos son hermanitos judíos, hermanitos que venían de la iglesia donde Pedro era miembro. Y Pedro inmediatamente tiró el huesito de la chuleta para atrás y agarró el pedacito de pollo. Botó el arroz con gandules y cogió ensalada. Cambió de inmediato. Ya Pedro no decía, tú me puedes pasar un poquito de lechón, ahora sea usted y tenga. Pedro cambió su actitud delante de los hermanitos. Y no solo Pedro, sino que Bernabé que estaba allí y otros hermanitos judíos que también estaban allí, que llevaban tiempo entre los de Antioquía, cambiaron su actitud. Pero allí estaba Pablo. Allí estaba Pablo al otro lado de la mesa, chupándose el huesito del jamón. Y dice, ¿cómo tú te atreves a poner carga sobre los hermanitos gentiles? Tú que te has estado comportando como un gentil entre ellos. ¿Cómo tú te atreves a comprometer ahora a estos hermanitos que han creído por fe en Cristo Jesús, que han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, venir a ponerles carga que los mismos judíos no han podido llevar en toda su historia? ¿Cómo es posible que ahora tú quieres comportarte de una manera para pretender ser alguien, para pretender que tú eres judío como ellos, cuando tanto judíos como gentiles somos igual de pecadores? Ok, aquí estamos, seguimos. Estos asuntos tecnológicos. Así que Pedro confronta a Pablo. Algunos eruditos dicen que esa palabra que lo confrontó cara a cara quiere decir que se agarraron. Pero es más bien un término, un hebraísmo, donde quiere decir que lo afrontó. Es decir, que se pusieron cara a cara y hubo una cierta discusión. La realidad es que Pedro reconoce la condición, Pedro reconoce la realidad. Y luego vemos a Pedro hablando en su carta. Pablo estaba dispuesto a hacer lo que fuese necesario por la verdad del Evangelio. El problema de los judaizantes en Galacia era un problema grande, porque se habían apoderado, los judaizantes se habían apoderado de la iglesia de Galacia, y Pablo tiene que confrontarlos y decirles, ¿cómo es posible que ustedes hagan esto? Después de que los confronté, después que les hablé, después que estuve con ustedes por un tiempo y los eduqué, me fui de allí y ahora ustedes han vuelto a lo mismo. Ustedes se han dejado enredar. Son las palabras que utiliza Pablo. En este verso el apóstol Pablo se enfrenta o hace un confrontamiento a los judaizantes, como lo había hecho con Pedro, contendiendo por la verdad. Nosotros somos justificados ante Dios solo por la fe en Cristo Jesús,
no hay otro requisito, no hay nada que podamos añadirle para estar en un buen estatus delante de Dios. En esta tarde voy a tratar de contestar 3 preguntas. ¿Podemos ser justificados por nuestras obras? ¿Qué es la fe? Y como último, ¿cómo entonces somos declarados justos ante Dios? Primeramente, podemos ser justificados por nuestras obras. El verso comienza diciendo: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Recuerden que estamos tratando con un grupo de judaizantes. Ellos hacían todo o querían hacer todo lo que decía la ley. C.A. Spurgeon dijo: de una forma u otra, es tal dureza del corazón humano que resulta sumamente difícil inducir a nuestros oyentes a construir sobre este fundamento. Muchos de ellos siempre intentan apoyarse en sus propias obras, luchando así por volver a las antiguas dispensaciones legales, en lugar de regocijarse de la libertad de la dispensación de la gracia. Lo que nos está diciendo es que para nosotros, como seres humanos finitos, pecadores, y que deseamos lograr las cosas por nuestro propio esfuerzo, se nos hace mucho más fácil el hacer cualquier sacrificio que el creer que podemos ser justificados simplemente por la fe. Simplemente creer es más difícil que el hacer. Si nos piden que caminemos de rodillas varias millas, usted está seguro que mucha gente lo va a hacer. Si nos piden que nos arrastremos, lo van a hacer. Va a haber quien lo haga. Si nos piden que carguemos una cruz de madera pesada por tantos días, alguien lo va a hacer. Pero si tú le dices que lo único que tienes que creer en el sacrificio de Cristo, eso es imposible. Eso es imposible. Los judíos cristianos habían aceptado que no podían ser salvos de ninguna otra manera a través de la ley. Habían creído en Cristo por la fe. Cristo había dejado claro que no tenía un mensaje de salvación para los justos, sino solo para aquellos que conscientemente sabían que eran pecadores. Mateo 9:13. Y estos hermanitos judíos habían aceptado a Cristo. Habían aceptado a Cristo, el sacrificio de Cristo. Habían creído por fe que Cristo era su Salvador. Sin embargo, al pasar el tiempo, ahora dicen: pero ahora hay que añadirle algo más. Tenemos que hacer algo. La convicción de Pablo es firme. Les está demostrando a los judaizantes que están traicionando su convicción más profunda. Están traicionando a Cristo. Una vez que hemos creído en el sacrificio de Cristo, tratar de añadir cualquier cosa es una traición, es una afrenta a la obra que Dios ha hecho. Los requisitos de la ley, las obras, no pueden funcionar con la base de la justificación. Justificación o justificado es el acto de limpiar a alguien de una transgresión, absolver, liberar, eliminar la culpa, absolución o ser declarados justos. Las obras de la ley no pueden hacer eso. Las obras de la ley no nos permiten llegar ahí. La ley es solo un mecanismo para encaminarnos a la realidad. La ley señala nuestro pecado, Romanos 7:7. ¿Qué es el pecado entonces? En esencia, es el fracaso o la negativa
de los seres humanos a vivir la vida que Dios, su creador, quiso para ellos. Todo aquello que Dios ha designado para nosotros, del modo que Él quiere que vivamos, lo que Él quiere que disfrutemos, lo que Él quiere que hagamos, el fallar a eso es pecado contra Dios. Eso es pecado. En ocasiones el hacer o el no hacer, el pensar o el no pensar. Todo aquello que contraría el propósito de Dios en nuestra vida. Y hemos sido creados para glorificar a Dios. Nunca vamos a ser tan llenos y tan felices y tan completos que en el momento en que estemos glorificando a Dios con todo nuestro ser en el centro de su propia voluntad. Cuando estemos completamente en Él es cuando más feliz seremos. Podremos buscar felicidad en cualquier otro sitio. Podremos buscar ser completos con cualquier cosa. Pero nunca lo vamos a lograr hasta que no estemos cumpliendo el propósito, la voluntad de Dios. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos. Gálatas 3:24. Por tanto, la ley no nos puede justificar, es solo un conductor. Un ayo quiere decir, es un siervo que había en las casas antiguamente, el cual ayudaba con la crianza de los hijos y la educación. Por lo general era un esclavo, el cual se le dedicaba a que cuidara de los hijos. En Gálatas capítulo 4 nos habla de esto. Se nos dice que cuando los hijos son pequeños, son igual que los esclavos, van creciendo juntos hasta que llega su momento. Y tienen un ayo que los conduce, que les guía, que los educa, les provee la educación y ayuda con la crianza. Asimismo, nos dice Pablo en el capítulo 3, verso 24, que la ley es un ayo que nos ayuda, nos conduce hacia la justificación, hacia la ley, pero no nos puede justificar, solamente nos señala. Podríamos decir que es como una señal de esas verdes que hay en la carretera que le dice tantas millas para llegar a donde vive Pastor Byron. Eso es en el fin del mundo por allá. Usted sabe que no ha llegado, está viendo el letrero, pero no llega hasta que no llega. Por tanto, la ley no nos justifica, es solo un conductor. Nos muestra nuestra condición y necesidad. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ahí está nuestra condición. Somos pecadores. ¿Y cuál es nuestra necesidad? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, necesitamos un medio que nos ayude a unirnos nuevamente con nuestro Dios, nuestro Creador. Hemos sido sacados fuera. No podemos recibir absolución de nuestro pecado por guardar la ley. Todos estamos bajo el pecado. Venimos dañados a este mundo. Job 25:4, la versión Reina Valera nos dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Ahí nos dice claramente que no tenemos forma, venimos ya dañados de antemano. Todo lo que había en nosotros era corrupción y malicia. Tito 3:3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Y Efesios 2:3 nos dice, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. Por nuestro propio pecado merecemos la ira de Dios. Nadie es justificado por la ley. Gálatas 3:11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Pero entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? El verso que dimos lectura al principio nos sigue diciendo: hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo. La palabra griega para fe o creer es la misma palabra pistos, la cual infiere creer hasta el punto de confiar y depender completamente de algo, creer en algo, tener confianza en algo, confiar en algo. Es una convicción, garantía, mostrar un compromiso, una fidelidad. Interesantemente, la primera definición que di siempre nos dice que es en algo. No puede haber una fe vacía. Hebreos 11:1 nos dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aunque esto no es necesariamente una definición, nos dice la Escritura esto mismo y nos da a entender que hay una certeza, hay una convicción. Pero como les dije, esto no es una fe vacía, ciega o simplemente una fe en sí mismo. Hoy día encontramos muchas personas: si tú no fuiste sano, ¿por qué no tienes fe? Si no resucitaste, ¿por qué no tienes fe? Es que tú no tienes fe, es que te falta la fe. Y encontramos gente utilizando el término fe a tontas y a locas donde quiera, pero nunca nos dicen qué es la fe o en qué está basada la fe. La fe no es un asunto vacío, no es un asunto que está en el aire, no es un deseo propio. Todas las Escrituras muestran a Cristo y la fidelidad de Dios. A través de toda la Escritura podemos ver la imagen de Cristo y podemos ver que Dios ha sido fiel para con su pueblo. Y esto nosotros, como dicen los americanos, you can take it to the bank, puedes llevarlo al banco, puedes confiar en ello, puedes estar seguro de ello, porque a través de toda la Escritura vemos las grandes obras de un Dios poderoso, majestuoso y que no cambia, como nos decía la clase esta mañana. El gran tema de la reforma protestante del siglo XVI fue precisamente esto: ¿cómo es justificada una persona? Lutero sostenía la postura de que la justificación se logra únicamente a través de la fe. Pero claro, inmediatamente la Iglesia Católica Romana brincó y dijo: ustedes están promoviendo una fe facilista, donde el ser humano puede creer y después vivir como le dé la gana. Esto motivó a los reformadores a ponerse a estudiar y tratar de analizar mejor exactamente qué es la fe. Y encontraron tres aspectos sumamente importantes. El primer aspecto usa un vocablo latino que dice noticia. Eso viene en el examen. Que alude a la confianza depositada en los datos o la información disponible. La fe no puede ser en nada, debe tener la información correcta sobre la obra de Cristo. Esa palabra noticia, yo sé que ustedes la identifican inmediatamente. Interesante cómo el latín se parece mucho al español. De hecho, muchas veces nos llaman latinos, sin embargo no hablamos latín. Pero esa palabra noticia es de donde nosotros sacamos la palabra noticia. Quiere decir que hay una información. Precisamente eso es lo que quiere decir, lo que los reformadores querían decir. El primer aspecto de la fe es tener la información correcta de Cristo.
El segundo aspecto es denominado ascensus, que implica la aprobación intelectual. Debo estar persuadido de la veracidad de la obra de Cristo. No es solamente tener la información correcta, es estar convencido de ello. Tengo que tener la seguridad de que esto es así. Tengo que ser persuadido de la veracidad. Y el último término es fiducia. Aquellos que trabajan con dinero, así como hermano Héctor y Charlie y Cristóbal por ahí también, y otros hermanitos que trabajan con dinero, conocen quizás este término, fiducia. Esto hace referencia a un compromiso basado en la confianza, mediante el cual se deposita la vida misma bajo el cuidado de Jesús. Quiere decir que esta fe nos lleva entonces a una confianza. Tenemos la información correcta, estamos convencidos de esa realidad, y esto nos lleva a depositar toda nuestra confianza, nuestra vida entera en las manos de Jesucristo. Deposito mi confianza exclusivamente en Jesús para mi salvación. Este aspecto fundamental incluye lo intelectual y lo mental, extendiéndose hasta incluir tanto el aspecto emocional como el volitivo. Toda la persona vive plenamente en la fe. Quiere decir que completamente nos entregamos completamente nuestro intelecto, nuestra capacidad, nuestro deseo, nuestra voluntad, todo nuestro cuerpo lo entregamos a la vida de Jesucristo, lo depositamos en Él, para que Él sea quien nos guíe, para que Él sea nuestro Señor, para que Él sea nuestro líder, para que Él sea todo en nuestra vida. Este es el tipo de fe que Pablo les está hablando a los Gálatas. Se creyó el mensaje del Evangelio, fueron persuadidos por esa verdad, se entregaron a su causa. El pistos, ese creer en Cristo con convicción y entrega total, hace la diferencia. Pero entonces surgen dos problemas. Primero, ¿puede el hombre pecador producir de su propia volición una fe salvadora? La respuesta contundente, no. Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Tenemos primeramente que somos salvos porque a Dios le plació. Y segundo, tenemos esa fe porque Dios nos dio esa capacidad de poder entender esa noticia, de poder ser convencido de ella y tener el deseo de entregarnos completamente a su obra. Segundo problema, la Biblia habla contundentemente en contra del que pervierte la justicia para declarar absuelto al culpable. Y sabemos que nosotros todos somos culpables. Es una abominación al Señor el que justifica al impío, nos dice Proverbios 17:15. Entonces, tenemos primeramente que no podemos producir esa fe nosotros mismos. Y segundo, que por nuestros propios méritos no podemos ser justificados, y Dios no nos puede justificar por nuestros propios méritos, porque estaría en contra de su propia voluntad. Esto iría en contra de su propia persona.
somos pecadores, somos impíos, somos malvados. ¿Cómo entonces podemos ser justificados? Y esa es la tercera pregunta. ¿Cómo entonces somos declarados justos ante Dios? En el verso que dimos lectura al principio, la última parte dice, pues que por las obras de la ley nadie será justificado. Ese nadie que encontramos ahí no se refiere a nadie de los Gálatas. No se refiere a nadie de los judíos. En el verso griego, esa frase termina con las palabras pas sarx. Paz quiere decir un absoluto, un total, un completo. Y el sarx quiere decir toda carne, todo ser humano. Por tanto, cuando encontramos ese nadie, en ese verso nos está diciendo nadie de la humanidad en todos los tiempos, absolutamente no hay persona alguna en toda la historia de la humanidad hasta hoy o hasta que Él regrese que pueda ser justificado por las obras. Es un nadie absoluto. En el pensamiento griego, la rectitud o la justicia era una norma ideal mediante la cual se podían medir las exigencias o deberes particulares. En el pensamiento hebreo, la justicia era más bien un concepto de relación. Las personas eran justas cuando atendían las exigencias que otro tenía sobre ellas en virtud de su relación. Para Israel, esto significaba sobre todo la relación con Yahvé Dios. Ser justificado habla de la relación que tenemos con Dios. No es que nos portemos bien, no es que seamos buena gente, no es que seamos halagados por todo, por las cosas buenas que hacemos. Es que nuestra vida esté bien, esté justa, esté limpia, santa, pura delante de nuestro Dios. ¿Cómo entonces podemos ser salvos o estar bien en relación con Dios? El verso 16 al cual dimos lectura al comienzo nos dice en 3 ocasiones: mediante la fe en Cristo Jesús, hemos creído en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. ¿Ustedes creen que Pablo está haciendo énfasis de que solo podemos ser justificados por la fe en Cristo Jesús? En 3 ocasiones en el mismo verso hace énfasis en ello. Esto es entonces por una imputación de la vida y la obra de Cristo Jesús sobre nosotros. Somos declarados justos no por nuestras obras, pero por la obra de Jesús. En la cruz de Cristo se realizó una doble imputación. Sobre Cristo se depositaron todos nuestros pecados, las injusticias, inmoralidades, idolatría, adulterio, los afeminados, los homosexuales, hurtos, avaricias, borracheras, difamaciones, estafas, impurezas, sensualidades, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, orgías, chismes, etc. Todas esas cosas y mucho más fue depositado sobre nuestro Señor. Todo lo malo que usted hizo en toda su vida, todos los malos y pecados que usted ha hecho en contra de Dios a través de sus años, fueron puestos sobre nuestro Señor allí en la cruz. Pero a su vez, la vida de Cristo se depositó
sobre sus redimidos. La vida santa, en pureza, sin mancha, intachable, justa, sin pecado, que amó a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza en todo tiempo y en todo momento. Ese tipo de vida de Cristo Jesús fue depositada sobre nosotros. Por tanto, si hemos creído en Cristo, es la justicia de Él la que nos permite venir delante de Dios. No es nuestra propia justicia, porque nuestra justicia no es suficiente. Es la justicia de Cristo sobre nosotros. Fue la muerte de Cristo que rasgó el velo. Fue Cristo el que dijo: es completado, es terminada, la obra está terminada. Todo se ha pagado por completo. Ahora estamos en Cristo. Estamos vestidos de Cristo. Según de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, estamos cubiertos, estamos vestidos, sumergidos en Cristo. Gálatas 3:21, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Así que cuando Dios ahora nos mira, no ve nuestra suciedad, no ve nuestra falta de llegar a la meta, no ve nuestra falta cada vez que erramos el blanco. Cuando Dios nos mira a través de Jesucristo. Cuando Dios te ve a ti, cuando me ve a mí, nos está mirando a través del lente de Jesucristo. Porque estamos vestidos de Él. Estamos cubiertos con Él. Estamos en Él. Es por la justicia de Cristo que podemos venir delante de Dios. Juan Calvino dijo: no podemos ser justificados por la justicia de Cristo a menos que seamos pobres y carentes de nuestra propia justicia. Quiere decir que nuestra justicia tenemos que desecharla a un lado. No podemos seguir agarrados en nuestra justicia creyendo que somos algo o que hemos logrado alguna cosa, porque no hemos logrado nada. Tenemos que echar todo a un lado y tirarnos a los pies de Cristo y decirle: gracias, Señor, por tu misericordia. Es la justicia de Cristo la que nos lleva delante del Padre. Dios nos ve a través de la cruz de Cristo. Por esa sangre derramada, Él nos ha hecho hijos de Dios. Nos corresponde ahora tener esa seguridad. Hemos escuchado esa noticia, estar seguro de esa verdad, asirnos de ella y entregarnos completamente a la obra que hizo Cristo por nosotros. Eso nos llama un cambio total en nuestra vida, porque ahora pertenecemos a Él. Nos hemos rendido a sus pies, nos hemos entregado a Él, porque creemos en la obra que Él realizó. Amigo que estés entre nosotros, Cristo estuvo dispuesto a morir para justificarnos ante Dios. Si realmente lo crees, entrega tu vida en total sumisión a Él y vivirás. Amado hermano, no ha sido tu esfuerzo lo que te han traído delante de Dios.
Esto ha sido por la pura gracia de Dios. Él proveyó en medio, Cristo, y también la capacidad de entender, aceptar y entregarnos por completo. Como Pablo exhortaba a los Gálatas, no nos dejemos engañar, no hay otro evangelio. El mayor de todos los esfuerzos que podamos realizar para ser declarados justos delante de Dios es creer que la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, y eso el Espíritu Santo nos da para creer. Solo por la fe en Cristo somos justificados delante de Dios. Dios nos bendiga en esta tarde.